¿Jesús de Nazaret es una figura de fe o un personaje histórico? Miren, por 2 milenios esta pregunta ha provocado debates intensos, así que hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives de la historia. Vamos a intentar separar al hombre del mito. Y es que, esta no es solo una pregunta de teología, ¿eh? Es uno de los mayores enigmas de la historia. La gran pregunta es, ¿podemos de verdad conocer al hombre que vivió hace 2000 años? O sea, ir más allá de lo que nos cuentan los relatos de fe. Claro, las opiniones, se van a los extremos. Por un lado, está el escepticismo total, quienes dicen no sabemos prácticamente nada de Jesús. Y por el otro, la afirmación puramente teológica. Es evidente que Jesús es Dios. Pero justo ahí, en medio de esos dos polos, es donde trabaja el historiador. Es como si fuera un caso sin resolver de hace 2000 años. Así que vamos a seguir las pistas. Y para esto nos guiaremos por la investigación de Jean-Pierre Lemonon. Ok, ¿cuál es el plan? Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver los testimonios antiguos. Después, nos meteremos a descifrar el código de los evangelios. Luego, es clave entender el contexto de la época, Judea bajo el dominio romano. Y con todo eso, al final, intentaremos armar un perfil de este profeta y sabio. Perfecto. Empecemos entonces con el primer paso. ¿Qué clase de declaraciones de testigos tienen los historiadores para empezar a trabajar? Como en toda investigación, lo primero es la evidencia. Y en el caso del Jesús histórico, las pistas se pueden agrupar en 3 grandes categorías. Tenemos fuentes judías, fuentes paganas, o sea, romanas, y por supuesto, las fuentes cristianas. De las fuentes no cristianas, la más famosa y quizás la más importante es la del historiador judío Flavio Josefo. ¿Por qué es tan crucial? Bueno, porque es una voz externa, no es un seguidor, y confirma la existencia de Jesús, lo llama hombre sabio y dice que fue ejecutado. Es una pieza clave. Y luego están los romanos, como Tácito y Suetonio. Apenas si lo mencionan, unas cuantas líneas, pero esas pocas palabras son oro puro para los investigadores. ¿Por qué? Porque son otra corroboración externa. Confirman que hubo una figura histórica real y que su movimiento llegó a oídos de Roma. Y con eso llegamos a la fuente principal de información, los evangelios. Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Y complicada, porque sí, son los textos más detallados que tenemos, pero al mismo tiempo son los que tienen una intención más clara. Y aquí hay que entender algo fundamental. Los evangelios no son biografías como las entendemos hoy, para nada. Son ante todo testimonios de fe. Entonces, el trabajo del historiador es un poco como leer entre líneas, ¿no? Buscar ese núcleo de hechos históricos que está detrás de la proclamación de la fe. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacen los académicos para sacar datos históricos de textos que fueron escritos desde la fe? Pues bueno, no es al azar. Usan una especie de kit de herramientas forenses, por así decirlo. Una de las primeras herramientas que usaron se llama el criterio de desemejanza. La lógica era más o menos así. Si algo que se le atribuye a Jesús no suena ni al judaísmo de su tiempo, ni a lo que le interesaba a la iglesia primitiva, entonces es muy probable que venga directamente de él. Era una forma de intentar aislar su voz original. Pero ojo, este método tenía un gran problema. Si se aplicaba de forma muy estricta, se corría el riesgo de crear un Jesús totalmente desconectado de su propio mundo, de su cultura judía. Y eso, pues, no tiene sentido. Por eso mismo, hoy en día, los expertos prefieren una herramienta más balanceada. Se llama el criterio de explicación suficiente. Y la pregunta que se hace es mucho más directa. ¿Qué hechos sobre Jesús son absolutamente necesarios para explicar todo el movimiento que surgió después de su muerte? Se trata de encontrar la causa que mejor explique el efecto que ya conocemos. Muy bien, con estas herramientas en mano, ahora podemos hacer algo fundamental en cualquier investigación, reconstruir la escena del crimen, por decirlo de alguna manera, o sea, el mundo en el que vivió Jesús. Y es que para entender a una persona hay que entender su contexto, y el mundo de Jesús era complicado. Judea acababa de pasar de ser gobernada por reyes locales, clientes de Roma, a estar bajo el control militar directo y
francamente opresivo de un prefecto romano. Imaginen la tensión que eso generaba. Para muchos judíos, este dominio romano era simplemente inaceptable. Trajo un nuevo censo para ver cuánto podían exprimirles, nuevos impuestos directos, cosas que eran vistas como símbolos de servidumbre a un poder extranjero y pagano. Esto no solo empobreció a la gente, sino que creó una tensión religiosa enorme. Así que, debajo de esa fachada de la paz romana, lo que había era una olla a presión, una crisis latente de opresión y resentimiento. Ese fue el escenario de la actividad de Jesús. No era un tiempo de paz, para nada. Era un polvorín a punto de explotar. Bueno, después de ver la evidencia, las herramientas de análisis y el contexto tan tenso, ¿qué perfil de Jesús podemos armar con los datos puramente históricos? El perfil que emerge de la investigación histórica no es ni hijo de Dios ni un simple mito. Lo que la evidencia nos muestra es algo muy concreto, una figura que sus propios contemporáneos vieron como un controvertido profeta y hombre sabio. Fue un maestro judío, sí, pero su mensaje fue visto como peligroso. Lo suficientemente peligroso como para que tanto las autoridades locales como el mismísimo poder romano decidieran que había que ejecutarlo. Y tiene todo el sentido, ¿no? En un clima así, un profeta que habla de un reino diferente, bueno, eso es una amenaza directa al status quo. Y es así como la investigación histórica nos deja con esta imagen, un profeta judío, ejecutado por Roma. Pero esto, a su vez, abre la puerta a la pregunta más grande de todas, una que ya se sale de la historia y entra en el terreno de la fe. ¿Cómo fue que este profeta se convirtió en el Cristo de una fe mundial? Esa ya es otra historia.